había prometido entonces, esta clase es para que podamos empezar a pensar la ética utilitarista, que es una forma, digamos, ¿no?, de interpretación ética. Uno podría afirmar que la ética también es una interpretación humana. Es decir, que hay distintas teorías acerca de cómo juzgamos los, las acciones humanas como buenas o malas acciones. Eh, Siempre me gusta insistir sobre la idea de que hay una moral hegemónica, es decir, hay una forma de interpretación que se impone a todas las demás interpretaciones y que es la dominante. Pero existen otras formas, digamos, de interpretación acerca de la acción humana. Y esas diferencias son las que me interesa plantear en este espacio, porque esta materia justamente se llama ética o dimensión ética, y en la que vamos a analizar de una manera muy particular también la, la conducta o la acción de la profesión docente. Entonces, recuerdo algunas de las cosas que dijimos en las primeras clases. La ética proviene del griego, de la palabra griega ethos, que significa, como habíamos dicho, costumbre. Ahora, esas costumbres pueden ser buenas costumbres o malas costumbres. Para que yo determine cuáles van a ser las buenas y cuáles van a ser las malas, existe lo que nosotros llamamos, ¿no?, moral, que es una serie de reglas o un conjunto de obligaciones. A mí me gusta pensarlo como lo piensa Vidiella y Guariglia, ¿no?, como un conjunto de obligaciones para con otros sujetos, es decir, interviene la posibilidad de que haya otros sujetos, y que ese conjunto de obligaciones, mi falta frente a alguna de esas obligaciones supondría una falta ética, o lo que nosotros llamamos una mala costumbre, acá de una manera rudimentaria, o mi concordancia, mi congruencia con esa costumbre buena sería una acción moral válida, digamos, o correcta, o estaríamos actuando en consonancia con esa norma, con ese conjunto de normas u obligaciones. Entonces hay un carácter que es prescriptivo de la ética, que es un carácter normativo, es decir, que de alguna forma lo que está bien y lo que está mal está de algún modo dicho. Todos sabemos qué cosas están bien y qué cosas están mal. Hay otras que son un poco más vidriosas, hay otras que son un poco más complejas, y de esas complejidades se ocupa la ética. Es decir, cuando no tenemos muy bien claro cómo debemos actuar, la ética, ¿no?, reflexiona acerca de ese conjunto de normas y esa moral e intenta impartir una suerte de veredicto. Ahora bien, hay distintas maneras de ver esa moral, o hay distintas maneras de interpretar esto bueno y esto malo, digamos, ¿no? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Habitualmente escuchamos decir a las personas, bueno, pero ¿quién dice que tal cosa es buena? ¿O quién asegura que tal cosa es mala? No hay alguien que lo diga específicamente, no hay un único sujeto que sea de alguna manera el que dicta las leyes. Es el conjunto de los sujetos, es el conjunto de las individualidades. Por eso decimos que, o nos gusta pensar algunos, que la ética es una construcción intersubjetiva, es decir, que todo eso que consideramos bueno y malo está de alguna manera construido por todos transgeneracionalmente, es decir, no es que se hace de un día para otro, ni la moral cambia de la noche a la mañana, ni mañana nos vamos a poder poner todos de acuerdo acerca de un tema. Eso se va dando con el tiempo, pero esas variantes en el tiempo las podemos detectar. Ahora bien, siempre que estamos hablando de esto, de lo que está bien hacer o de lo que está mal hacer, de lo que es una buena conducta o una mala conducta, siempre detrás hay un fundamento, un presupuesto, una idea fundamental. Y esa idea, ¿no?, está de alguna manera encerrada acá, en la ética, ¿no? Hoy nos vamos a ocupar puntualmente de ese fragmento que ustedes tenían para leer, que es el capítulo 9, en la cual hablamos de ética, ¿no?, de fines, ¿no? ¿Por qué habla de fines? Porque habría que pensar en
en lo que hay que hacer para llegar a este fin, ¿no? Este sería el punto de partida, digamos, ¿no? Este es el punto de partida. Lo que hay que hacer para llegar a esta finalidad. Todo lo que yo hago acá para llegar a esta finalidad le vamos a llamar medios, ¿no? Los medios por los cuales yo obtengo este fin. De alguna manera la ética de fines, ¿no? El utilitarismo, cuya palabra nos remite a útil, digamos, ¿no? Esto nos hace pensar en lo útil, en lo que es útil. Y es una palabra que también proviene del mundo griego, porque en algún punto los griegos antiguos creían que algo era útil, ¿no? Que algo tenía utilidad si tenía un propósito, una finalidad, y que esa finalidad en definitiva definía al objeto, ¿no? Generalmente estaba aplicada a los objetos. Por ejemplo, la arete, que es una palabra griega que a veces se traduce como virtud, ¿no? Arete era la aptitud que tenía un objeto para cumplir su función de objeto. Por ejemplo, si pensamos en un cuchillo, ¿no es cierto? Si pensamos en la posición de un cuchillo, la arete de este cuchillo sería que sea filoso, que corte, ¿no? Cortar. ¿Mm? Cortar sería el arete de ese cuchillo. Si su virtud sería cortar. Por lo tanto, si su virtud es cortar, que sea un objeto cortante, en su función, en su utilidad, se definía su esencia, por decir así. ¿De qué me serviría un cuchillo que no corte? La pregunta sería para un griego, ¿es un cuchillo verdaderamente? Uno podría decir, sí, tiene la forma de cuchillo, tiene un mango, tiene una hoja, pero no tiene filo, entonces no sirve para lo que fue diseñado. El propósito, la finalidad para la que fue pensada no está siendo cumplida. Por lo tanto, es un cuchillo defectuoso, es un cuchillo que no tiene arete, que no tiene virtud. Bueno, el utilitarismo viene de ahí, de la idea de pensar que la finalidad es más importante que los medios. Ahora, si yo en el medio, si yo acá tengo que hacer cualquier cosa para obtener un fin, al utilitarismo no le importa. A la ética utilitarista no le importa. Yo lo expresaba de alguna manera en la clase pasada como bajo ese refrán que existe que dice que el fin justifica los medios, ¿no? Yo podría ser que, no sé, supongamos, necesito dinero para el sostenimiento de mi familia, es decir, para comprar los alimentos, para mandar a mis hijos a la escuela, para pagar las cuentas, etc. Bueno, para todo lo que necesitamos el dinero en la economía familiar. Si yo me planteo eso como una finalidad ética, es decir, ¿cuál es mi deber como padre? Mi deber como padre o madre de familia es proveer a mis hijos de lo necesario. Ahora, si yo en el medio tengo que robar para hacerlo, si yo en el medio tengo que, no sé, quitarle a alguien que tiene mucho y que, digamos, esa quita que yo le voy a generar no le va a ocasionar un perjuicio mayor, sería lícito dentro del ámbito de este razonamiento. Obviamente estoy exagerando el planteo, pero la idea en el fondo sería que si mi finalidad es darle de comer a mi familia, bueno, yo tengo que hacer lo necesario para que eso se dé, sin importar cuáles son los medios que utilizo. Es un propósito, o expresado así, digamos, una ética que tuvo bastantes contradicciones porque trató de poner en este fin una idea que es la idea de felicidad primero, ¿no? Que luego fue cambiada por la idea de bienestar, porque la idea de felicidad tuvo muchos problemas, porque dice, bueno, está bien, ¿cuál es el fin? ¿Tenemos que pensar el fin en cada acción? No, pensemos en un fin, dijeron los padres del utilitarismo, que sea común a todos los hombres. ¿Cuál es ese fin que todos buscamos? La felicidad. De hecho, ya Aristóteles había planteado esto, ¿no? Que la felicidad es aquello hacia lo que todos tendemos, ¿no? Todos los seres humanos tendemos. Entonces, ¿cómo se definiría una ética de esta manera? Bueno,
que haya mayor felicidad para el mayor número de personas. Esto fue un poco lo que planteó el utilitarismo. El problema que existe acá es que esa felicidad fue entendida como placer, digamos, ¿no? Lo cual no está mal, digamos, ¿no? Una especie de sensación o situación de placer permanente. El problema es que, ¿en qué encuentran placer los seres humanos? Y hay gente que encuentra placer en cosas bastante reprochables, digamos, ¿no? Uno podría pensar, bueno, hay gente que encuentra placer en torturar a otro, digamos, hay gente que encuentra placer en maltratar a otros, hay gente que encuentra placer, no sé, en los excesos. Entonces, y además digo, esa noción de placer en cada una de las personas funciona diferente. Entonces, esa idea de que generó algunos problemas, el placer ligado a la felicidad, fue el primer obstáculo que encontraron los utilitaristas y que decidieron reemplazar el concepto de felicidad o de placer por el de bienestar. Y el de bienestar suponía la idea, ¿no? Una idea general, que era el bienestar como la satisfacción de los deseos o de las preferencias, ¿no? Lo pongo así, igual ustedes ya lo tienen en el texto, satisfacción de preferencias o deseos. Siempre estamos hablando de la mayoría, ¿no? De la mayoría. Ahora bien, el bienestar también es un problema porque es un estado mental, digamos. ¿Qué significa estar bien? Uno puede estar bien incluso en la situación más adversa de la vida. Uno se puede encontrar bien, no sé, rodeado de un contexto hostil, en medio de una guerra, digamos, es bastante difícil pensar esto, pero hay personas que se encuentran bien muriendo, digamos, ¿no? En fin, es bastante complejo, es un estado mental que no es fácil de evaluar, no es fácil de mensurar, es decir, de medir, no es fácil de comparar. Vieron que hay a veces salen estudios en los cuales se dice que se hizo un estudio acerca de qué país es más feliz. Primero Dinamarca, segundo, ¿no? Bueno, van haciendo como una escala. Y hay que definir, digamos, qué es feliz o qué es este bienestar. Y en esa noción de felicidad en este caso de bienestar, bueno, uno tiene que incluir varias cosas, no es tan fácil, no es simple. Hay personas que se pueden sentir satisfechas con su vida, sin embargo, no están del todo cómodos porque les gustaría tener una mayor prosperidad económica, qué sé yo, digo, pongo un ejemplo. Pero digamos, es una idea bastante compleja. Entonces acá, de alguna forma, los utilitaristas tienen que salir a salvar esta idea diciendo que lo que es bueno para la suma de las individualidades, dicho de otra manera, lo que es bueno para todos, sería, digamos, el concepto cerrado de bienestar. O sea, si yo tuviera que reformular esto y diría, ¿qué es bienestar? Bueno, bienestar sería lo bueno para la suma de las individualidades. Y esto no es así, es una contradicción, es una falacia, se llama falacia de la composición, porque si uno piensa, por ejemplo, en la sociedad esclavista, en donde hay algunos que son esclavos y otros muchos que tienen, digamos, ocupan otro lugar en la sociedad, uno podría decir, bueno, entonces la suma de las individualidades dicta que algunos tienen que trabajar para otros, algunos tienen que postergar su vida, sus deseos, sus anhelos para servir a estos que son la mayoría. Y la verdad que es complicado. Piensen esto también a nivel global, digamos, los países que son países imperiales, que tienen una importante población, podrían someter a todo el resto de los países, a los que llamaríamos periféricos o menos poblados o subdesarrollados también, porque la mayoría de las individualidades considera que lo bueno o el bienestar es esto. Entonces, digamos, tampoco de alguna manera eso explicaría este problema que se suscita dentro de la ética de fines. De alguna manera, el principio de igualdad, que es el principio sobre el que se funda la democracia, estaría subordinado, ¿no? Estaría por debajo de la idea de bienestar, y eso no es posible. Estaríamos diciendo que no todos los hombres son iguales,
sino que hay algunos hombres que son parecidos entre sí, una gran mayoría, y los otros, digamos, no. Y que es más importante el bienestar general que la dignidad individual. ¿Se dan cuenta? Es problemático. Entonces, eh, alguna de las correcciones que le hacen a la idea de bienestar, los utilitaristas, es que dicen hay que maximizar las utilidades y sostener las reglas morales socialmente válidas. Si estas entran en conflicto, se respeta solo la maximización de las utilidades, que es como el criterio último de justificación. Es decir, ¿qué significaría esto de maximizar las utilidades? Y que si lo que estoy haciendo es bueno para la mayoría, y bueno, y hay minorías que se ven perjudicadas, no importa, estaríamos actuando bien, porque la mayoría está siendo de alguna manera beneficiada. Es muy importante, muy interesante para pensar el mundo, para pensar las sociedades, eh, para pensar la pandemia. Yo voy a poner dos ejemplos, uno que tiene que ver con la pandemia y otro que tiene que ver con la escuela, ¿no? Que yo de alguna manera ya lo puse. Entonces uno podría decir, bueno, en la pandemia lo bueno para todos, para la mayoría, es que no salga ninguno de su casa. ¿Cuál es la finalidad? Que no nos contagiemos. Entonces, si para no contagiarnos tenemos que estar en casa, no salir a ningún lado, enfriar la economía, es decir, ralentizar el proceso de crecimiento de un país, empobrecernos, etc., bueno, la finalidad estaría cumplida, pero hay un grupo de personas que no es tan minoritario, pero vamos a ponerlo en condiciones de minoría, que va a morir de hambre. Es decir, que no tiene opciones, que si de alguna manera no sale a la calle, no puede conseguir sus recursos. Y un utilitarista diría, y bueno, es el precio que hay que pagar para que la mayoría se salve. O un utilitarista diría, bueno, pero nosotros estamos considerando el bienestar de la mayoría de la población. Y no podemos poner en riesgo a la mayoría de la población por un grupo minoritario que va a salir perjudicado. Es decir, que en definitiva el utilitarista siempre está pensando en forma estadística, digamos, ¿no? Está pensando que si la mayoría es beneficiada, entonces eso que se está planteando es bueno. Ese es un posicionamiento que puede ser refutado. Desde el punto de vista utilitarista estaría justificado, desde otros puntos de vista no. Digamos, de alguna forma sería o nos salvamos todos, una contraposición a eso sería o nos salvamos todos o no se salva ninguno. Bueno, el otro ejemplo que quería poner o revivir, es el ejemplo común que hemos visto o escuchado en las escuelas, ¿no? Bueno, hasta que esto que desapareció no aparezca, no se va ninguno. Es decir, en este caso sería como la oposición o este concepto de bienestar general invertido, ¿no? Porque diríamos, bueno, por el perjuicio de uno se quedan todos. Nadie se va si no aparece la goma de Carlitos. Es decir, la idea de que la goma que le desapareció a Carlitos es responsabilidad de todos, lo cual como concepto no es completamente equivocado, no nos suena tan mal al oído, porque uno diría, bueno, que lo que le desapareció a un compañero sea una responsabilidad de todos, no está mal, digamos, que el sufrimiento de un sujeto individual o de un grupo de sujetos sea de alguna manera una responsabilidad mía también, no estaría mal. Lo que estaría mal es que todos recibieran una sanción si no aparece la goma de Carlitos. Si que todos estemos implicados en que aparezca la goma de Carlitos está bien. Lo que no estaría bien es que todos recibamos un castigo si la goma de Carlitos no aparece. Y eso es muy común, digamos, ¿no? Además de que genera otros problemas que son, digamos, el castigo físico, ¿no? En el ejemplo que yo les ponía la vez pasada era, los hace parar a todos al costado del banco y nadie menciona, o creo que muy pocos pudieron darse cuenta de la implicancia que tiene eso en el ámbito de
de lo estrictamente físico, el castigo corporal, ¿no? De eso estoy hablando. Es decir, ¿de qué manera, qué significa que alguien se pare al lado del banco hasta que la goma aparezca o hasta que el útil aparezca? Significa que algo le tiene que doler, digamos, ¿no? Que algo le tiene que pasar, que no se puede sentar. Y eso a veces está tan naturalizado en las escuelas y está inspirado en algún tipo de conducta o de interpretación acerca de la conducta que lo tomamos como algo que forma parte de la escuela, no lo cuestionamos con nuestros hijos, pero tampoco lo cuestionamos con nuestros alumnos y tiene consecuencias gravísimas, digamos, ¿no? O tendría, digamos, por detrás ideas gravísimas. Bueno, un poco en esta clase lo que yo quería era ilustrar esto que habían empezado a leer. La idea es que ahora continúen con la lectura del capítulo 9 para la semana que viene. La semana que viene haremos alguna que otra consideración y ya luego entraremos en el receso de invierno. Pero bueno, me parecía importante que pudiéramos aclarar un poco cuál era la postura utilitarista y vamos a ver otras, ¿no? Estamos dentro de las éticas teleológicas, ¿no? Que son las éticas de fines, y vamos a ver otro tipo de postura para que ustedes vean que no hay una sola mirada acerca de las cosas. Y una de las cuestiones más importantes o quizá más difíciles es a veces tomar una postura, una posición frente a, a un tema o a una situación determinada, pensemos en alguna situación escolar, porque uno tiene que tener en cuenta, digamos, todas estas cuestiones. Bueno, los saludo, les deseo una muy buena semana y nos estamos escribiendo, nos estamos viendo